amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano. Vamos a empezar el programa comentando pues las declaraciones y la decisión de José Peláez, el fiscal de la Nación, en el tema del caso de Alan García por enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria. Es un caso que estaba pendiente y la decisión esta semana ha sido archivar el caso porque no hay pruebas. Es un tema polémico porque realmente el caso deja muchas dudas y la investigación no ha sido favorable para la justicia, pensamos, sobre todo porque hay muchas suspicacias. Primero, la cercanía, posible cercanía que tiene Peláez con el partido aprista peruano, que es Alan García siendo el líder, y claro, habiendo tantas pruebas de que probablemente el señor García se haya enriquecido. Eso por un lado, pero sobre todo por el otro, por el tema del perito, el señor Julio César Mori, que, bueno, hoy ha sido destacada la noticia, se puede ver claramente que está afiliado al partido aprista peruano. Entonces acá hay un claro tráfico de influencias que esperemos se esclarezca pronto, porque la siguiente decisión de la Fiscalía es, bueno, saber si es que se contempla la denuncia del caso de los narcoindultos, donde también está comprometido García. Esperemos que allí haya una decisión favorable para la investigación, por lo pronto para la investigación. Esta semana también el tema de los jueces ha sido un tema bastante polémico. Los jueces están pidiendo, presionando para aumentar sus sueldos, sus salarios, que dicho sea de paso no son malos, sobre todo con la calidad de la justicia peruana, porque no estamos hablando de una institución que tenga demasiado prestigio, buen prestigio. Si vemos la encuesta que hacen anualmente Proética, podemos ver que los resultados son muy desfavorables para el Poder Judicial. ¿Cuáles son los tres principales temas de problemas para la gente? Es la corrupción en segundo lugar. Pero además, ¿cuáles son las instituciones más corruptas? Tenemos en primer lugar al Congreso de la República, y en segundo lugar la policía, y en tercer lugar el Poder Judicial. Si vemos los resultados, las diferencias son mínimas, es decir, podrían estar casi empatados esas tres instituciones, y acá vemos un problema serio con la justicia peruana. Y luego tenemos el pago a sobornos, que también es un problema serio y que es una práctica normal en el tema de la justicia. Pueden ver en el cuadro perfectamente que tenemos a la policía en primer lugar y seguidito al Poder Judicial. Luego vienen los registros y permisos y otras cosas más. Pero ahí vemos que el Poder Judicial es una práctica. Eso lo sabemos todos los ciudadanos que estamos afectados diariamente cuando tenemos que acudir a la justicia en entrar en un sistema perverso de corrupción que realmente es bastante cuestionable. ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos tienen una demanda ante el Tribunal Constitucional para que se ejecute una parte de la ley que señala que sus sueldos deben incrementarse de determinada manera. Esto de acá es realmente serio y problemático para el Estado, sobre todo por el tema de la calidad. Buscamos entonces al doctor Roberto Pereira, él es experto constitucionalista, además es experto en temas de libertad de expresión y acceso a la información pública, y tiene un comentario muy interesante sobre este tema. Vamos con el video. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Pereira. Muchísimas gracias por recibirnos a Poder Ciudadano. Queríamos conversar un poco sobre un tema de coyuntura que tiene que ver con los jueces que están disgustados. Hay una pelea entre el Ejecutivo y los jueces por un tema de sueldos. En primer lugar, quisiera si nos puede explicar cuál es realmente el problema, por qué el Tribunal Constitucional tiene una demanda que los jueces quieren que se resuelva y por otro lado el Ejecutivo está presionando para que esto no salga. A ver, bueno, esto tiene que ver en realidad con un problema mucho más general vinculado al desorden y a la absoluta falta de criterios que existen en el Estado peruano para fijar la remuneración de sus funcionarios públicos, ¿no? En el caso de los jueces, ellos tienen un sistema de remuneración que está previsto en su ley orgánica, que consiste en que los jueces, a partir del sueldo que ganan los jueces supremos, que está alrededor de los 23.000 soles más o menos,
se va estableciendo un sistema de porcentajes respecto de ese monto, los jueces supremos, que deben ganar los jueces superiores, los jueces de primera instancia y los jueces de paz, ¿no? Es más o menos 90, 80 y 70% del monto que ganan los jueces supremos. Ese es un criterio que no responde a ninguna consideración técnica, no sabemos muy bien sobre la base de qué elementos se ha fijado eso en la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Y eso rige desde cuándo? Eso está vigente desde que está vigente la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, lo que ha pasado en estos casi 20 años de vigencia de esa ley y de este sistema es que el Poder Judicial no ha reclamado, no ha hecho, digamos, cuestión de Estado para que este sistema se implemente, porque en el fondo también es un sistema inviable desde el punto de vista de su sustentabilidad presupuestaria. Ahora parece que han tomado el tema como un asunto de bandera y están presionando para exigir que ese sistema se implemente, y hoy día en la práctica ese sistema reportaría a un gasto al presupuesto público que ha anunciado el ministro de Economía, superior, por ejemplo, al presupuesto que se destina a sectores como interior u otros sectores del país, ¿no? Y tomando en cuenta además, doctor, que el Poder Judicial no tiene muy buen prestigio, la sensación de la gente y el tema de la corrupción está muy enquistado en el Poder Judicial. Bueno, ese es un asunto que se está dejando de lado en esta discusión y que yo creo que debería ponerse de relieve, porque es un asunto necesariamente vinculado a cuánto deben ganar los jueces o a cuánto el Estado debería invertir en el Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado donde más plata se ha invertido en la década de los 90, en la década del 2000, en la reforma del Poder Judicial. Muchos multilaterales han invertido mucho dinero, el Estado peruano ha invertido, ha hecho esfuerzos importantes de dinero. Los jueces no es que estén con un sueldo, digamos, atrasado respecto a otros funcionarios públicos. En promedio yo diría que son de los funcionarios que están en mejor situación remunerativa. Sin embargo, no hemos visto que eso haya incrementado, en primer lugar, la calidad del servicio de justicia, y en segundo lugar tiene un serísimo problema de corrupción que no se enfrenta y que parecería que no se quisiera enfrentar, porque los mecanismos que se implementan en el Poder Judicial para luchar contra la corrupción son claramente inoperantes, ¿no? La Oficina de Control de la Magistratura ha demostrado ser absolutamente inoperante para solucionar el problema de la corrupción, entre otras cosas porque es un sistema donde ellos mismos se controlan, ¿no? Es un sistema endogámico donde el control prácticamente no existe, ¿no? Salvo cuando algún magistrado cae en desgracia o cuando se trata de sancionar a un secretario de juzgado que recibe 200 soles como un mecanismo para transmitir una sensación de que se está haciendo algo con la corrupción, cuando en realidad en el fondo no se quiere luchar contra este fenómeno, ¿no? ¿Y cuál es el principal problema? Dice usted perfectamente que tiene que ver con que ellos mismos se autofiscalizan, digamos, pero además, ¿qué tendría que pasar? Porque es como que el sistema estuviera viciado, ya no funciona por más reforma o que se invierta más. Efectivamente, el problema del Poder Judicial, de la pésima calidad de la administración de justicia, tanto en la resolución de los casos como en la atención al público, basta ir a un local del Poder Judicial para darse cuenta de las pésimas condiciones en las que se trata a los usuarios de justicia, es un problema efectivamente que tiene múltiples causas, ¿no? Para identificar solo algunas. En primer lugar, el sistema de captación de jueces y fiscales al sistema, ¿no? Hay un sistema de captación que claramente no ha funcionado, a pesar de que se han hecho las modificaciones en la Constitución del 93, con la incorporación del Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar y seleccionar jueces y ratificarlos y eventualmente destituirlos. Es un sistema absolutamente imperfecto, es un sistema que no ha funcionado, no nos ha dotado de una mayor calidad en la administración de justicia. Seguimos teniendo decisiones judiciales realmente increíbles, inaceptables, de cualquier juez profesional, ¿no? Aceptan, por ejemplo, demandas de habeas corpus en Arequipa, en un asunto vinculado acá a la ciudad de Lima, ¿no? Escuchamos a la alcaldesa de Barranco decir que le interpusieron un habeas corpus en la ciudad de Arequipa, que fue admitido por un problema en la playa,